Buenas noches, chicos. Siguiendo con nuestras clases virtuales, estamos por concluir también las clases virtuales hablando de ese punto. Hoy vamos a hablar un poco del sistema nervioso y del sistema endocrino y vamos a tratar de hacerlo la forma más sensible posible, o sea, sencilla, perdón. Estoy un poco afónica. Bueno, ¿qué es el sistema nervioso? Dice que la totalidad de las funciones del cuerpo humano se lleva a cabo a través de la coordinación y la supervisión del sistema nervioso. Y que tenemos una unidad estructural que es la más importante del sistema nervioso, que es la neurona. Gracias a este sistema nosotros podemos percibir los cambios en el medio interno y en el medio externo y de esa manera podemos responder a los estímulos y realizar todos los trabajos que necesita nuestro organismo para poder funcionar. En cuanto al sistema nervioso, está dividido por partes. Vamos a hablar de la parte central, que constituye el sistema nervioso central, y la parte periférica, que comprende dos sectores. En cuanto al sistema nervioso central, está integrado por el cerebro, por el cerebelo, por el istmo y por el bulbo, que en conjunto lo denominamos encéfalo, y por la médula raquídea o espinal o raquis también comúnmente dicha. La parte periférica comprende dos sectores, el periférico y el autónomo. En cuanto al periférico, se lo denomina también sistema nervioso periférico o de la vida de relación. Y está formado por los nervios que nacen tanto del encéfalo como de la médula. Y el sector autónomo, que también es llamado sistema nervioso autónomo, SNA, que ha sido denominado también de la vida vegetativa, porque controla y regula todo lo que son los mecanismos de los órganos que intervienen en las funciones tanto de nutrición como de reproducción. Entonces tenemos el sistema nervioso que está dividido en dos partes, el nervioso central, que está constituido del encéfalo, y este encéfalo está constituido a través de tres órganos, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, y también de la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso cuenta a través de dos partes, del sistema nervioso somático y el autónomo. El somático está constituido por nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos, y el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Luego, ¿qué funciones cumple el sistema nervioso? La primera de ellas es la relación que existe entre el individuo y el ambiente en donde se encuentra. Esa es una de las funciones primordiales. Y la segunda es la de prescindir y regular el mecanismo funcional de diversos aparatos y sistemas que integran el sistema nervioso. Entonces, trabaja a través de el mecanismo de cómo va a funcionar, o de cómo van a funcionar estos diversos aparatos y sistemas dentro del todo, o sea, para que el organismo funcione. Para lo primero, cuenta que con el sistema nervioso central, que sería la relación entre el individuo y el ambiente, ¿verdad? Y el funcionamiento es voluntario y consciente en el sistema nervioso central. Y para el segundo, o la parte del sistema nervioso periférico, la acción es involuntaria e inconsciente. Y es el llamado también de la vida de relación, porque permite que el individuo se relacione con el medio. Esa vida de relación se realiza mediante, por ejemplo, la locomoción, la fonación y los sentidos. Si yo voy a hablar del sistema nervioso, tengo necesariamente que hablar sobre ellas, las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas son las células especializadas en la transmisión de la información en forma de impulsos nerviosos. Por lo tanto, son las unidades fundamentales o las unidades estructurales del sistema nervioso. La composición de la neurona está formada por el cuerpo o soma, que dentro de este cuerpo soma está el núcleo y también algunos corpúsculos que acá no podemos ver, pero sí llamados orgánulos o gránulos de Nisi.
También tenemos unas prolongaciones que pueden ser cortas, largas, ramificadas, según la función de la neurona que esté cumpliendo. Y tenemos una fibra o axón, que es la que está uniendo este cuerpo con la siguiente. Tanto los axones como las dendritas son las fibras nerviosas que forman los nervios. Entonces las neuronas podemos clasificarlas según la forma o según la función. Si hablo de forma, quiere decir cómo están relacionadas y en qué cantidad. Entonces podemos hablar de monopolares, de bipolares y de multipolares. Y cuando hablo de la función, tenemos que hablar según lo que van dónde van a actuar. Y pueden ser sensitivas, motoras y intercalares. Cuando hablo de sensitivas, porque conducen impulsos nerviosos desde afuera, o sea, desde el receptor hacia el centro nervioso. Cuando hablo de motoras, hablo de que transmiten impulsos nerviosos desde los centros motores hacia afuera, o sea, hacia la respuesta o el estímulo que dio. Y intercalares las que unen los dos tipos de neuronas. Entonces acá tengo el tipo sensitiva, la neurona intercalar o de asociación y la neurona motora. Acá para que ustedes puedan ver los tipos de neuronas, cuando es unipolar, cuando es bipolar y cuando es multipolar. Acá, para que tengan una idea de que, por ejemplo, la neurona sensorial, la función que cumple y la localización. Por ejemplo, conducen, dice, el impulso nervioso desde los receptores hacia los centros nerviosos. Entonces captan la información del entorno del ser humano. Y donde se localizan principalmente en la piel, en los músculos, en las articulaciones y órganos internos, en la nariz, en la lengua, el oído y la retina. Luego tenemos que es la conducción sináptica, ya que estamos hablando de neuronas. Las neuronas se vinculan entre sí mediante sinapsis. Acá tengo una neurona, acá tengo otra y esta hendidura acá, donde le llamamos hendidura sináptica, es el lugar de vinculación entre una y otra hormona. Acá tenemos las vesículas sinápticas que traen la información y acá tengo los receptores, los que van a recibir esa información. A esto nosotros le llamamos botón sináptico, a esto los llamamos receptores y a los que están del otro lado, vesícula sináptica. Al espacio entre ambas es la hendidura. Entonces, la sinapsis, las neuronas aparentemente se unen, pero no es así, porque se observa a través del microscopio una hendidura. Entonces, estas hormonas se van a vincular mediante esa sinapsis. El cerebro está compuesto de dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y la cisura longitudinal. Principalmente las funciones cerebrales son la motricidad voluntaria, los procesos intelectuales y las reacciones emocionales. Cuando dice que los hemisferios cerebrales son tanto los responsables de la inteligencia y el raciocinio, pero dice que ciertas funciones intelectuales son desempeñadas por un único hemisferio. Generalmente el hemisferio dominante de una persona se ocupa del lenguaje y de las operaciones lógicas, mientras que el otro controla todo lo que va a ser las emociones y las capacidades artísticas y especiales. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las personas diestras y muchas zurdas, el hemisferio dominante es el izquierdo. Bueno, luego hablamos de lo que es el cerebelo, que forma parte del encéfalo. El cerebelo ejerce una actividad reguladora sobre la motilidad cinética y la estática. O sea que el cerebelo es el que maneja la postura y el equilibrio de nuestro cuerpo. Esto se logra, dice, mediante algunas maneras. Primero, haciendo que el movimiento tenga la necesaria intensidad o fuerza y la medida exacta que requiere la acción que se necesita, asegurando la coordinación de los músculos cuando deben contraerse y simultáneamente o alternativamente regulando el tono muscular. Luego también interviniendo, y esto es primordial, en el mantenimiento de la postura y el equilibrio. Luego,
formando parte de lo que es el encéfalo, el último lo que es el bulbo raquídeo, que constituye la parte terminal del encéfalo porque es la parte de abajo, viniendo de arriba para abajo, está el bulbo raquídeo. La estructura interna es igual a su mitad inferior a la médula, perdón, acá en la parte de la médula, y la mitad superior, debido al entrecruzamiento de fibras motoras y haces sensitivos, la sustancia gris queda ahí se dividida en 4 columnas que constituyen los núcleos que después van a dar origen a los nervios craneales. Entonces, a partir de este bulbo, nosotros damos origen a los nervios craneales. El bulbo, dice, al igual que la médula, es un órgano conductor de impulsos nerviosos y también es el centro de reflejos, como el de la deglución, el vómito, el cardiorrespiratorio y el vasomotor. Entonces, acá tenemos estos tipos de reflejos en el bulbo raquídeo. Luego, está la médula espinal que hace parte del sistema nervioso central todavía, entonces que tiene, dice, un aspecto de un cordón cilíndrico ligeramente aplanado y está situado dentro de lo que es el conducto raquídeo. La médula se fija en este conducto raquídeo mediante la continuidad que tiene con el bulbo, el ligamento coxígeo que está por acá debajo, en la parte terminal de la columna vertebral, las meninges que envuelven y que fijan lateralmente a la pared del conducto raquídeo, y que la médula espinal también es la que elabora las respuestas simples para ciertos estímulos que son denominadas actos reflejos o arco reflejo. Gracias a ellos, entonces el organismo puede actuar rápidamente en situaciones de emergencia. A partir de esta médula espinal, entonces salen todos los nervios. Entonces, ¿qué es el arco reflejo? Es una respuesta rápida e involuntaria que sucede frente a un estímulo. Por ejemplo, cuando tocamos algo muy caliente, lo retiramos rápidamente, la mano. El camino que recorre el impulso nervioso para generar el acto reflejo se denomina arco reflejo. Y en él intervienen el receptor, la neurona motora, la sensorial, el músculo efector y el estímulo que fue acá, por ejemplo, un golpe. También cuando queremos tocar, por ejemplo, una flor que tiene una espina, al clavarnos, nosotros rápidamente retiramos la mano. Entonces, el receptor, el que capta el estímulo. La neurona sensitiva que transmite la información sensitiva hacia el centro nervioso, el órgano central que interpreta este estímulo y elabora una respuesta. La neurona motora, la que transmite la respuesta elaborada hacia el efector, y el efector el que efectúa la respuesta. Un reflejo es una respuesta involuntaria del tipo muscular, que es contráctil, o glandular, secretorio, ante determinados estímulos que pueden ser estiramiento, dolor, luz, etc. Tenemos una clasificación de reflejos. Se pueden clasificar según su origen, según el lugar en donde se ubique el receptor y según la ubicación de las neuronas motoras. Entonces, cuando son según el origen, innatos o incondicionados, cuando los reflejos nacen con el individuo, condicionados o adquiridos, cuando se logra a través del aprendizaje, por ejemplo, tocar la guitarra, manejar, caminar, andar. Estos son los según el origen, según el lugar en donde se ubiquen esteroreceptivos, propioreceptivos, intrareceptivos. Vamos a terminar voy a cortar ahora y vamos a hacer un segundo video porque es un poco largo. Seguimos enseguida.